Bueno, señores, miren, yo quiero aprovechar este programa, esta oportunidad, esta plataforma, este vídeo, para hacer un pequeño homenaje al doctor Franklin Almeida Rancière, am, que falleció a los 82 años de edad debido a su largo historial con problemas cardiovasculares. El doctor Franklin Almeida Rancière, una persona respetable con la que yo tuve una relación muy controversial. Una relación controversial que tuvo aspectos positivos y aspectos negativos, sobre todo por mi posición crítica. Franklin Almeida era una persona que tenía un carácter muy fuerte y se volvió con el tiempo muy conservador. Entonces, sacábamos chispa porque yo tengo una forma de pensar muy crítica. Yo soy bochista y no acepto las cosas ni por órdenes ni por obligación. Las acepto por lógica y razón. Si tú me argumentas con lógica y razón y tiene sentido lo que estás planteando, me tienes de tu lado, aunque seas mi enemigo. Estoy hablando de enemigos ideológicos, de debate. O sea, yo ah, no formaría nunca parte de la Fuerza del Pueblo, porque creo que es un partido que no tiene razón histórica. Pero yo tengo que reconocer que Leonel Fernández es uno de los grandes intelectuales del siglo XX de este país. O no lo es, o no lo es. Entonces, las posiciones personales quedan a un lado cuando usted tiene que tener el valor del reconocimiento ante el argumento ajeno. Y yo con eso no juego. Entonces, Franklin era un tipo que tenía un carácter muy fuerte. Y antes de entrar en lo que fue mi relación con Franklin Almeida, porque yo trabajé con Franklin por unos meses cuando él era director de Vanguardia del Pueblo y yo era redactor en Vanguardia del Pueblo, y tuvimos unos roces fuertes y felizmente se fue del periódico. Y luego tuvimos choques en el programa de Sol de la Mañana, donde yo trabajo, que él fue como invitado, y en otros aspectos también de nuestra vida, porque éramos del PLD ambos. Y hasta que él se fue de la Fuerza del Pueblo y yo me fui del PLD y me pulsaron y toda esa mierda que ustedes conocen. Entonces, Franklin Almeida Rancière, abogado, profesor y político y escritor. Escribió un libro sobre el PLD. Uno de los libros más bonitos que se ha escrito sobre el PLD lo escribió Franklin Almeida. Franklin Almeida explica en ese libro que la, la imagen del Partido de Liberación Dominicana, el color morado, la estrella amarilla, ah, es una simbología que don Juan toma de un libro que se llama Cuento de Navidad, donde don Juan narra la, el nacimiento de Jesús. Todo el proceso del nacimiento de Jesús en ese libro Cuento de Navidad, de ahí es que don Juan extrae el logo del Partido de la Liberación Dominicana. La estrella amarilla era la estrella que estaba guiando a María y a José hacia Belén. Y el color morado es un pañuelo que María lleva en la cabeza. De ahí es que don Juan Bosch, ese maldito genio, de esos valores del cristianismo primitivo, es que don Juan toma, construye la simbología del PLD, algo que ya no lo valoran y que lo han maltratado y pisoteado, pero que para mí tiene un valor sagrado, por lo que tiene que ver con el bochismo, porque yo con el PLD cascarón no quiero nada, no me interesa nada. Hasta que Danilo esté ahí, a mí no me interesa nada de eso. Entonces, dicho esto, Franklin escribió ese libro bellísimo sobre el Partido de Liberación Dominicana. Fue catedrático universitario, fue rector de la UAS en sus años de labor intelectual o de labor magisterial más productivo. De hecho, cuando él aspiró a ser senador,
le decían el hombre del anillo. ¿Por qué? Porque la foto de él era mostrando el anillo de la UAS para tratar de atraer a todas las personas que pasaron por sus manos durante los años en que él fue rector, pero nada que ver, no tenía una cosa que ver con la otra. Ah, y perdió esas elecciones. Creo que las ganó Milagros Ortiz Bosch cuando Franklin Almeida fue candidato a senador. Entonces, eh, fue director de muchísimas secretarías, secretario de muchísimas secretarías internas. Una de las más conflictivas de él fue la de comunicación, que fue secretario de comunicación en el PLD y fue secretario de asuntos electorales. De hecho, para mí, con Franklin Almeida comenzó el proceso de, ah, diríamos que de digitalización del padrón electoral del PLD y la distribución en padroncillo y todo el trabajo informático, porque él le veía mucha importancia a eso. Creo que no sé si estaba haciendo lo mismo con la fuerza del pueblo, pero Franklin Almeida era un tipo extremadamente trabajador, abogado, buen abogado, eh, profesor, rector universitario, político y autor. Estaba casado con Josefina Bosch, una sobrina de don Juan, con la que yo también tengo una relación algo controversial. Franklin Almeida Rancière. En el 1974 se convirtió en profesor de historia de de la Facultad de Humanidades de la UAS y llegó a ser rector en la UAS de 1987 a 1990. En el año de 1961 se, se inició cuando en el PRD, o sea, 12 años antes de la fundación del PLD, ya él formaba parte con don Juan Bosch de la Dirección Nacional de la Juventud PRDista del PRD. En el 74 se fue con el profesor Juan Bosch a fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Franklin Almeida es miembro fundador del PLD. En el PLD, como le decía, fue secretario de prensa y también fue eh, como yo les digo, encargado de los temas electorales. Cuando Leonel ganó el poder, Franklin fue comisionado para la reforma de la justicia, una comisión muy importante que dio muy buenos resultados en la actualización del sistema judicial en República Dominicana y entonces dejó esa función para convertirse en candidato a senador. Entonces, luego que gana Leonel, que vuelve en el 2004 porque Franklin Almeida y Leonel se vivían matando, se vivían matando literalmente, hasta que a través de Danilo Medina amarró para que Franklin fuera llevado al comité político, para que dejara de atacar a Leonel, porque Franklin le tenía una guerra abierta a Leonel. Estoy hablando yo que soy una hechura del PLD y que nadie me puede contar nada, porque yo me hice adulto y toda mi vida profesional la inicié en el Partido de Liberación Dominicana. Aprendí a pensar y este pensamiento crítico y disruptivo que tengo es una expresión pura de mi lectura de Bosch, aparte de mis influencias tecnológicas y filosóficas, Bosch. Entonces, Franklin era el principal opositor interno que tenía Leonel Fernández en el PLD. Que alguien se atreva a desmentirme, que le voy a dar todos los detalles de todo, cómo se formaba el equipo, dónde se reunían todos. Entonces, cuando el PLD decide volver a buscar el poder para el 2004, después de la derrota del 2000, entonces amarran para que Franklin Almeida forme parte de la cúpula del PLD y deje de ser un contradictor interno. Y entonces a partir de ahí, Franklin comienza a cooperar con Leonel y Danilo, porque era un adversario interno, quizás el más fuerte, estoy diciendo. Entonces, luego de eso, Franklin va a ser ministro de Interior y Policía de Leonel Fernández cuando Leonel Fernández gana en el año 2004. Y fue ministro de Interior y Policía
los 8 años de Leonel. Con Franklin Almeida es que le traspasa la DNCD a la policía. Y él es el que hace equipo con Guillermo Guzmán Fermín. Esa fue la etapa más triste de Franklin Almeida, porque ahí fue que se desbordó. Se le subían los humos a la cabeza, andaba con con una escolta larguísima, eh, trajo unos Harley que no sirvieron para nada. Y ese fue el Franklin que se dejó desbordar por el poder, se volvió un tipo arrogante, se llevaba mal con los periodistas, una cosa lamentable. Y le explotó el caso de Figueroa Agosto a Franklin siendo ministro de Interior, y el caso de Atiemar, Arturo del Tiempo Márquez. Y le dio todo el poder a Guillermo Guzmán Fermín. Quien le da todo el poder a Guillermo Guzmán Fermín y a Rosado Mateo en la DNCD. Franklin hace un equipo con ellos dos para que la policía controle todo y dejan a la Fuerza Armada fuera del juego, de la política de seguridad. Eso estoy diciendo. Entonces, esa fue la época más triste de la historia, quizá para la que él vivió de mayor poder, pero su imagen se deterioró mucho cuando fue secretario de Interior y Policía, porque Franklin no era para eso, era un historiador, profesor, intelectual, escritor y político. No tenía perfil para ser ministro de Interior. Se metió en una camisa de 11 varas y eso dañó muchísimo su imagen desde mi punto de vista. Luego entonces eh, se queda con Leonel cuando Danilo gana, no va a ninguna posición cuando Danilo gana, y entonces en el año 2019, cuando Leonel se va, después de la competencia con Gonzalo, Franklin se va con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y en ese proceso fue que nosotros tuvimos diferencia porque hicimos una entrevista lamentable donde él, fuera del aire, me dijo, coño, La Luz, recuérdate que yo tengo un marcapaso y tengo 3 operaciones. Y yo le pedí disculpas en términos personales. En términos personales, tuve una relación con él controversial, repito, decía al principio y les cuento rápidamente por qué. Franklin Almeida en un momento dado fue director del periódico Vanguardia del Pueblo y yo era redactor novato, empezando la carrera. Y cuando estalló la crisis de Baninter, yo escribí un artículo, ¿por qué la lata de leche te cuesta 800? Más o menos así era que decía. Y él me dijo que eso no se iba a publicar. Y yo lo entendía, pero por eso yo no tenía que obedecerle. Él me dijo a mí lo siguiente: si él me dijo a mí lo siguiente, me dijo, si publicamos eso, podemos quedarnos enredados en las patas de los caballos. Y yo le dije, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Eso fue en el patio de Vanguardia. Él me dijo, este es un periódico político. Y yo le dije, por eso es que yo lo estoy publicando. Él me dijo, cuando él me dijo que podemos quedarnos enredados en la pata de los caballos, lo que estaba diciéndome era, Ramoncito Báez Figueroa financia a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, pero no a mí. A mí no me importaba esa vaina. ¿Qué tenía yo que ver con eso? ¿Entiendes? Entonces, tuvimos un problema. No recuerdo si se publicó el artículo. No se publicó. Me mandó a hacer uno sobre los indicadores del sector construcción. Yo lo hice. Yo hacía trabajo de investigación en esa época. Y lo de Baninter no recuerdo, tendría que buscar los archivos, pero para mí ya Franklin no me merecía respeto porque no me daba razones lógicas para eso, me daba órdenes y yo no recibo órdenes de nadie. De nadie, y cuando digo de nadie, es de nadie. Yo trabajo en equipo, asumo funciones, respeto la división del trabajo, cumplo mis tareas, pero a mí nadie me da órdenes. Yo no acepto órdenes de nadie.
Yo no soy un robot ni un módulo programado. A mí usted me puede pedir las cosas y si yo estoy de acuerdo las hago, pero yo no hago cosas automáticamente. Y pienso que nadie debe hacer eso. A menos que usted esté bajo un contrato de trabajo, que usted se comprometa a. Eso ya es otra cosa. Pero en términos de que intelectuales, políticos, vete y cierra esa puerta. No, ciérrala tú. ¿Qué vaina es esa? De Franklin tenía ese carácter. Y bueno, y eso yo le falté el respeto. Yo le dije, yo no voy a hacer lo que usted diga, ¿qué me importa a mí? Y entonces luego fui a su casa en Gascue. Recuerdo que fui con Manolo Pichardo, que cuando eso éramos buenos amigos, éramos compañeros. Y fui a su casa en Gascue, ahí en la Santiago. Él vivía en la Santiago. Y entonces fuimos y hablamos muchísimo y nada, y todo volvió a la normalidad. Recuerdo que cuando fuimos era de noche, era como sábado así. Él estaba leyendo en el patio de su casa, tenía una mesa de madera tallada, de madera rústica, bellísima. Ahí compartimos, comimos algo, bebimos algo, yo no recuerdo bien. Pero me tengo fresca en la memoria ah, que, que él estaba leyendo cuando llegamos y tenía sus dos perros a la derecha y a la izquierda. Creo que eran pastor alemán. Unos perros por los que yo tengo un respeto increíble. Ahora tengo uno que es Firulai con pastor alemán, que se llama Boca, que lo amo, Boca Negra. Lo quiero muchísimo ese perro. Me lo regaló Tony, mi cuñado. Y, y entonces él tenía sus dos pastor alemán, uno a la izquierda y otro a la derecha, mientras él leía. Y le obedecían de una manera increíble y nos contó cómo los educaba y nos decía cómo los reemplazaba cuando iban envejeciendo. Empezaba a educar los cachorros para que fueran igual que que el perro que iba a fallecer, porque los perros tienen una vida muy corta de 10, 15 años, dependiendo del tipo de raza, ¿no? De código genético. Entonces, Franklin es un tipo que en términos personales merece nuestro respeto y este comentario es un pequeño homenaje objetivo de cómo fue mi relación controversial con él y solidaridad para su familia y nada, un tipo exitoso que agotó un ciclo, 82 años de vida. Quizás si hubiese tenido un estilo de vida basado en alimentación inteligente, que es lo que yo promuevo, lo más probable eh, hubiese quedado más tiempo entre nosotros. Pero su familia se tiene que sentir muy bien porque fue un tipo extremadamente exitoso, jugó roles históricos fundamentales en la sociedad dominicana y fue parte de uno de los gobiernos más exitosos que ha tenido América Latina. Los gobiernos del PLD del 96, del 2004, del 2008, del 2016, del 2012, son de los gobiernos más exitosos independientemente de los cuestionamientos éticos y la división interna que los sacaron del poder.